¿Qué tenemos por aquí? Tenemos ángulos adyacentes, ángulos consecutivos. ¿Quiénes son los ángulos adyacentes? Serán A o B, ¿no es cierto? A o B y B o C son dos ángulos consecutivos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Aquí abajo tenemos que A o B, B o C y C o D son tres ángulos consecutivos. Entonces tenemos aquí arriba dos ángulos consecutivos y abajo dos ángulos consecutivos. Perdón, tres ángulos consecutivos. Cuando viene a ser dos ángulos consecutivos se le llama adyacentes. ¿Ya? Entonces, solamente dos ángulos serán llamados ángulos consecutivos o también llamados adyacentes. Cuando tengamos tres simplemente serán consecutivos. Pasamos aquí abajo. ¿Qué dice aquí? Dice bisectriz de un ángulo. Es el rayo que parte del vértice de un ángulo y lo divide en medidas iguales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos bisectriz del ángulo AOB, que mide 60 grados. Si el ángulo AOB mide 60, su bisectriz tendrá que dividir en dos partes iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto será? En 30 y 30. Eso viene a ser la bisectriz. Es un segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. Al siguiente caso, ¿qué tenemos? Bisectriz del ángulo POQ, que mide 140 grados. Si el ángulo mide 140 grados, la bisectriz está ahora ubicado en el medio, ¿no es cierto? Entonces, para que sea el medio, tendría que medir 70 grados a la izquierda y 70 a la derecha. ¿Ya está? Y ahí se formaría esa bisectriz. Pasamos al siguiente debajito que dice bisectriz del ángulo que mide 50 grados. Entonces, si hay un ángulo que mide 50 grados, la mitad será 25 para este lado y 25 para el otro lado. Que dice lo siguiente, es decir, que se obtiene dos ángulos consecutivos de medidas iguales. Entonces pasamos a lo que viene a ser trazar la bisectriz de un ángulo haciendo uso del compás. Paso 1. Dice, con una abertura arbitraria, ¿qué quiere decir arbitraria? Cualquier tamaño, ¿no es cierto? No hay una medida específica, ustedes simplemente cualquier tamaño hacen abertura del compás. Y a partir del vértice del ángulo, ¿no es cierto? Se traza con el compás y se marcan los puntos de corte. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo, ¿no es cierto? Aquí tengo el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el compás, voy a colocar la punta metálica en el centro, en el vértice, ¿no es cierto? Y abriendo cualquier tamaño, no importa qué tamaño. Entonces, abren el compás y ¿qué van a hacer? Van a trazar, ¿no es cierto? Esto de acá, que viene a ser una parte de la circunferencia, pero intersectando al ángulo. Tienen que intersectar al ángulo, chicos, ¿ya? Si el ángulo está para aquí, ¿qué van a tener que ubicar? El compás, la puntita en el vértice y la parte donde está el lápiz, pasar por por las dos líneas, ¿ya? Tienen que hacer pasar por las dos líneas. Ahí, ¿ve? ¿Ya? No importa en qué dirección esté el ángulo, hacia dónde esté mirando, nada. Pero el compás tiene que pasar por intersectando, ¿no es cierto? En las dos líneas.
Luego de eso, ¿qué se hace? Paso 2 dice, luego, a partir de los puntos marcados y con la misma o con otra abertura, trazamos con el compás y marcamos el punto de corte. Ahí entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar dentro del ángulo, vamos a trazar, ¿no es cierto? Con nuestro compás. Aquí pude haber trazado hasta acá, pero de nada me sirve, ¿no? Trazar por arriba. Entonces, a partir de lo que viene a ser el segmento, hacia abajo, trazo. Y con la misma medida, a partir de la punta, donde he marcado hace un rato, ¿no es cierto? En el primer paso. Con la punta ahí y el lápiz, trazo otra línea, ¿no es cierto? Semicircunferencia, y en la cual yo voy a encontrar el punto de intersección. Por lo tanto, ese punto de intersección será la bisectriz. Ese viene a ser el llamado bisectriz. Ya está, y simplemente, ¿qué hago? 1. Mi vértice con el punto W. Y así obtendré la bisectriz. Dice paso 3. Finalmente, al unir el vértice y el punto de corte W, se obtiene la bisectriz del ángulo inicial. Y ahí tenemos la bisectriz del ángulo. El rayo OW es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, medidas del ángulo AOW será igual a medida del ángulo WOB o BOW, ¿cierto? Tienen igual medida. Acá será alfa, acá también será alfa. Ya conseguí la bisectriz. Ya hasta ahí sería, chicos, la parte teórica.